Buenas noches. Antes de ir con toda la información, mucha información de este viernes, vamos con el seguimiento de esta historia que presentamos anoche, porque hace unos momentos la Fiscalía de Justicia de Baja California confirmó que encontró a 3 personas sin vida, esto en el sur de Ensenada. Los encontraron en los operativos para tratar de dar con 2 ciudadanos australianos y 1 estadounidense. Anoche informamos que estas 3 personas, que son los hermanos Jake y Callum Robinson y su amigo Jack Carter, desaparecieron mientras surfeaban y acampaban en Ensenada. La Fiscalía de Baja California no confirma, aún no lo hace, que se trate de estas 3 personas, pero los familiares de los australianos ya vienen volando a México. Los noticieros de Australia despertaron con lo que podría ser la confirmación de una tragedia. First, though, we must go to some breaking news, and there are reports out of Mexico that authorities have located 3 bodies in the search for missing Perth brothers Callum and Jake Robinson and their American friend. Mexican authorities have confirmed this just in the last couple of hours, the discovery of 3 bodies. 3 cuerpos fueron encontrados en la zona donde se buscaba a los 2 hermanos australianos Callum y Jake Robinson y a su amigo estadounidense Jack Carter. Los cuerpos fueron sacados de un pozo ubicado cerca de un acantilado en la región de La Bocana de la delegación Santo Tomás, en Ensenada. Un contingente de unas 100 personas entre policías, bomberos y protección civil de Ensenada, guardias nacionales, marinos y personal de la Fiscalía de Justicia del Estado participaron en el operativo. El pozo de unos 6 metros de profundidad estaba en una finca donde algunos cuartos todavía tenían restos de ropa, colchas y trastes, sin que hasta el momento se sepa si eran parte de las pertenencias de los australianos y el estadounidense. La Fiscalía de Justicia del Estado encontró ayer un celular de los australianos, lo tenía una mexicana. Junto con ella fueron detenidas otras 2 personas en posesión de droga. Además, la Fiscalía encontró quemada la camioneta de los australianos. Medios de Australia reportan que los padres de Callum y Jake ya se subieron a un avión y llegarían el día de mañana a Baja California. Mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Australia confirmó que trabaja cercanamente con las autoridades mexicanas para identificar los cuerpos. Asimismo, recordó la alerta de viaje que mantiene para México. Tengan un alto grado de precaución en México debido a la amenaza de delitos violentos. En algunas áreas son más altos los niveles de violencia. Bueno, sobre las 3 personas detenidas por este caso, la Fiscalía Estatal dijo que ya obtuvo órdenes de aprehensión por el delito de desaparición forzada. Pues vamos a ver qué ocurre. Parecería, pero la autoridad ha sido cuidadosa, que son los restos de estas 3 personas. Pero bueno, vamos a ver estas imágenes de la que puede ser la mayor fosa común en México. Es la fosa común del Panteón Dolores en la Ciudad de México. Son imágenes de hoy. De acuerdo con personas que trabajan ahí, cada mes llegan los restos de unas 50 personas, en su mayoría desconocidas. Y de entre las cruces más lejanas de este Panteón Dolores, casi todas nombradas o identificadas con un número de línea y un número de fila. Pues la tierra, como vemos ahí, son imágenes de Humberto Pachet esta mañana, la tierra devuelve los huesos de los más olvidados. Esto no es una ficción, esto es el Panteón de Dolores esta mañana. Este no es un hueso de perro, este es un fémur humano. Está en el área de fosa común del Panteón de Dolores, que ya no debería de ser una fosa común. Debería de ser un centro temporal en el que los restos humanos son clasificados, almacenados con dignidad y puestos a disposición mediante un registro forense y genético adecuado para que sean reclamados por una persona que busca a una persona desaparecida y entregados para que sus familiares, sus deudos, les recen, los despidan. El día de hoy, 3 de mayo de 2024, el presidente ha exigido una disculpa porque una madre buscadora
al otro lado de la Ciudad de México, estoy en el Panteón de Dolores. En los límites de Iztapalapa y Tláhuac se ha atrevido a decir que en la Ciudad de México a las personas las desaparecen y las incineran. La capital mexicana tiene 7,000 desaparecidos, pero carece de un centro adecuado para la recepción de cuerpos. Y sin embargo, así es como son tratados los cadáveres de las personas que nadie reclama, de las personas que también están desaparecidas. Una fosa común. Y ahí están los huesos en el Panteón Civil de Dolores. Son imágenes de hoy. ¿O no serán huesos humanos? Van a decir que tampoco son huesos humanos. Hoy el presidente López Obrador exigió una disculpa lo dijo a los medios que siguieron la versión de la señora Cecilia Flores, o que cuando menos registraron la versión de la señora Cecilia Flores. ¿Cuál es la evidencia que ha presentado la autoridad para decir que esa información es falsa, que ahí no hay restos humanos? La palabra de la autoridad. Y solo, al día de hoy, la palabra de la autoridad. El obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel, está ya en reposo en su domicilio. Hoy hablamos con quien es su nuevo representante, el señor Luis Gasca, y nos compartió parte de la información, de la delicada información alrededor de este caso, de las horas en que estuvo extraviado el obispo Rangel. Anoche, antes de abandonar el hospital, el obispo emérito Salvador Rangel sí rindió una breve declaración a la Fiscalía de Morelos. Ya salió de su domicilio, se trasladó encontró una tienda de conveniencia, se detuvo a comprar alguna bebida y ahí fue donde perdió el conocimiento. Eso está integrado en la carpeta. Como una declaración, obviamente, pues no nos arroja ningún dato, pero ya la Fiscalía determinará el valor que le dé a esa declaración. Es una declaración de 4 líneas. Por el momento eso es todo lo que recuerda el obispo, o por lo menos hasta anoche. El resto de la historia de cómo de esa tienda Oxxo llegó hasta una habitación del Hotel Real de Ocotepec, donde fue encontrado drogado, ya es tarea de la Fiscalía de Morelos. Como también es tarea del nuevo abogado del obispo emérito determinar si puede ser objeto de sanción el comisionado de seguridad del gobierno de Morelos por esta declaración. Hasta donde sabemos, entró voluntariamente al motel con una persona del mismo sexo y esa persona después se retiró. Pero es todo lo que sabemos. Hay una responsabilidad, podría haber una responsabilidad de usurpación de funciones y también pues el daño moral, ¿no? Al realizar diversas manifestaciones que pues no son nada atinadas. Al final creo yo que se debe respetar la dignidad humana, así como lo ha manifestado el episcopado. Se debe respetar la dignidad y bueno, no hacer conjeturas. Por el momento, el nuevo abogado del obispo Salvador Rangel nos aclaró que no hay una carpeta de investigación abierta por el delito de secuestro exprés, porque todos los datos que se están recabando son por la desaparición del obispo. El abogado del obispo nos informó también que, de acuerdo con el médico tratante, calculan que en unos 5 días, es decir, a mediados de la próxima semana, el señor Rangel, el obispo Rangel, estará en condiciones óptimas, así nos dijo, para declarar. Sin embargo, dependerá de la decisión del obispo si declara ante la autoridad, en este caso suponemos la Fiscalía de Morelos, o decide hacer una declaración pública, decide dar un mensaje y en ese mensaje reportar qué fue lo que ocurrió. Claudia Sheinbaum estuvo en Jiquilpan, en Michoacán, ahí dejó una ofrenda en el monumento a Lázaro Cárdenas, se reunió con el ingeniero, con Cuauhtémoc Cárdenas, con la familia, con los hijos del ingeniero. Por la tarde siguió hacia Guanajuato, estuvo en San Francisco del Rincón y en Irapuato habló inevitablemente de la inseguridad, la violencia que se vive en ese estado.
Aquí en Guanajuato, ¿qué es lo que ha pasado? Guanajuato es de los estados con mayor número de jóvenes en adicciones. Ese modelo no sirve. Esa es parte de la explicación de la inseguridad en Guanajuato. ¿Cómo se va a atender la inseguridad si se fomenta la separación entre el gobierno federal y el gobierno estatal? Tenemos que trabajar en equipo. Tenemos que poner una parte el gobierno de Guanajuato, cambiar ese fiscal que hay aquí en Guanajuato, que es parte de los que no permite que se avance en la seguridad. También cambiar al Poder Judicial, pero sobre todo, trabajar coordinados. Xóchitl Gálvez estuvo en la Ciudad de México, temprano tuvo una reunión con empresarios y trabajadores de la construcción. Ahí se comprometió a construir 5 millones de viviendas para jóvenes y madres solteras. Por la tarde firmó el acuerdo por la movilidad sustentable, esto afuera de la estación del Metro Parque Los Venados, y ahí recordó que hoy se cumplieron 3 años, hace 3 años estas horas, se caía un tren de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Mi querido Santiago Taboada, nuestro próximo jefe de gobierno, ten la certeza que vas a contar con todo el respaldo de la próxima presidenta de México. ¿De qué sirvió que la Ciudad de México tuviera un presidente de Morena, una jefa de gobierno de Morena, si el metro se cae a pedazos? Pero ¿saben qué pasa? Lo que pasa es que no ponen el dinero donde lo deben de poner. Desgraciadamente hoy tenemos que conmemorar el 3er año de la tragedia de la línea 12 del metro. Eso nunca debió haber ocurrido. Fue por culpa de la ineptitud y la corrupción de las autoridades. Que dejen de echarle la culpa a otros. Y en este tercer año, a 3 años de la tragedia de la línea 12, en el aniversario luctuoso, donde murieron 26 personas, en la mañana jóvenes protestaron en la estación Mixcoac, llevaron ahí un ataúd, coronas fúnebres, flores, velas. Dentro del ataúd había un espejo con la leyenda: el siguiente podría ser tú. Luego de unas horas los jóvenes se retiraron con el ataúd. Jorge Álvarez Maínez presentó su libro El México Nuevo, esto lo hizo en Guadalajara. Ahí apareció Patricia Mercado con él, estuvieron otras figuras del partido. Álvarez Maínez habló de lo que vendría una vez que termine el gobierno del presidente López Obrador. Quien quiera ejercer el poder después de López Obrador va a necesitar contar con una mayoría social, con una legitimidad social. No va a ser fácil enfrentar el post-López Obradorismo. Y yo me he asumido como un candidato y en su momento como un presidente post-López Obradorista, que tenemos que asumir el gobierno del actual presidente como una época de transición, como una transición que debe de dejar atrás ciertas prácticas de opulencia, ciertas prácticas de derroche, de despilfarro, de abuso de poder, que ojalá varias de las cosas que logró modificar el actual presidente permanezcan. Candidato de oposición, Jorge Álvarez Maínez. Octavio Romero, el director de Pemex, denunció hoy en la mañanera y tomó muchos minutos para hacerlo. Denunció a María Amparo Casar, colaboradora de Excelsior, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Y de qué la acusan? De haber recibido de manera ilegal una pensión por la muerte de su esposo hace 20 años. Hace 20 años, en el 2004. Ahí en Palacio Nacional, el señor Romero aseguró que María Amparo Casar manipuló la causa de muerte de su esposo y modificó el acta de defunción para que apareciera como accidente de trabajo y no como suicidio, 20 años después. Esto, según el director de Pemex, le permitió a María Amparo cobrar seguros y una pensión que en total suman al día de hoy alrededor de 31 millones de pesos. Este es
Un caso importante porque es un caso de corrupción encabezado por quien dice combatir la corrupción o quien encabeza a los mexicanos. Ellos dicen que son a favor en contra de la corrupción, en realidad son a favor de la corrupción. Pregunta inevitable, en el país del 95% de impunidad, 96%, 97%, 98% de impunidad ante los delitos, ¿en esto está el gobierno? ¿En esto están? ¿Reviviendo un caso o investigando un caso de supuesta defraudación de una persona que, por coincidencia, es muy crítica de este gobierno? En eso están las autoridades. En el país del 98% de impunidad, porque termina el sexenio y la impunidad sigue siendo 98%. Pero ya vemos en qué están. Luego de la acusación, el gobierno federal publicó en un micrositio todo el expediente del caso sin preocuparse por testar, por cubrir los datos personales, faltaba más. Por ley están obligados a no hacerlos públicos, pero que no vengan con que la ley es la ley. Entre los cientos de documentos exhibidos están el acta de defunción de quien fuera esposo de María Amparo Casar. Estaba la credencial de elector de María Amparo, cheques, recibos de pago y todo abierto, porque de eso se trataba. María Amparo Casar rechazó la acusación, dijo que ella nunca buscó cambiar el estatus legal de la muerte de su esposo y que jamás se reunió con ninguna autoridad de la entonces Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, como se dijo hoy en Palacio Nacional. María Amparo presentó una denuncia desde febrero para que se le restituya la pensión que asegura le corresponde por ley y le suspendieron. Paso de ser víctima de una injusticia porque en efecto desde el 15 de febrero se suspendió mi pensión de viudez y ahora paso a ser la delincuente. Ahora resulta que aparece un acta 20 años después de la nada diciendo que en realidad se había dictaminado que era suicidio. Si se cambió el acta, pues los responsables son ellos. En el país del 96, 97, 98% de impunidad, en eso está la autoridad, o al menos en eso están en Palacio Nacional, persiguiendo un supuesto caso de corrupción de hace 20 años de una opositora. Claudia, buenas noches. Destacadísima académica, además, pieza clave en la construcción de la democracia en este país. Y ayer el presidente lo pedía, no se lucra con el dolor humano. ¿Esto no es lucrar con el dolor humano? Buenas noches, Ciro. Buenas noches. Mi solidaridad con María Amparo Casar y mi solidaridad con Juan Pablo Izquierdo, porque hoy se cumplen 6 meses desde su atentado, desde el atentado en su contra. Este colaborador cercano a Lía Limón, quien sigue sin obtener justicia. Hace 6 meses de mi atentado tuve una intervención quirúrgica más. Decía que la Fiscalía General de la ciudad no me ha dado respuesta alguna y espero se haga justicia y me hagan caso. 6 meses del atentado. 6 meses del atentado. Lo operaron hoy, lo operaron de las cuerdas vocales, ya lo escuchábamos. Hay que recordar, tenía paralizadas las cuerdas y eso le obstruía el paso del aire. Por eso tuvo que usar esta cánula que veíamos en pantalla durante estos 6 meses. Se la retirarán en próximos días. La operación duró poco más de 3 horas, fue en el hospital 20 de noviembre. Que ha hecho un trabajo espléndido. Y muy fortuita, sí, sin duda. Pero a 6 meses, Ciro, es increíble que la Fiscalía de la Ciudad de México siga sin tener la más mínima cortesía con Juan Pablo Izquierdo. Como este caso no perjudica el calor electoral, nadie hace nada. Increíble. Ahora vamos a ver esto que ocurrió esta madrugada en Puerto Vallarta. La Policía Municipal recibió el reporte de una agresión contra una mujer en la zona de la playa Conchas Chinas. El esposo de la víctima le estaba agrediendo. Los policías llegaron, quisieron dialogar con él, pero fuera de todo diálogo comenzó a amenazar, golpeó a uno de los policías, se metió a su camioneta Cherokee roja, chocó contra una patrulla al querer escapar. Se dio toda una persecución, lo siguieron por un tramo de unos 8 kilómetros y a su paso provocó esto.
Buena la actuación de la policía. Lo detuvieron hasta que la camioneta ya no dio más. Se lo llevaron ante la gente del Ministerio Público, donde la policía presentó cargos en su contra por desacato y golpes a la autoridad. Ahora, hoy estuvieron las cosas mucho más tranquilas en las universidades de Estados Unidos, en las que se han registrado estas protestas contra la ofensiva de Israel en Gaza. Hoy por la tarde hubo protestas frente a la Universidad de Nueva York, después de que esta mañana fuera levantado el campamento que se mantenía en el campus. Pero a diferencia de los últimos días, no hubo grandes operativos y no hubo grandes enfrentamientos. Las protestas han dejado ya más de 2,000 detenidos solo en 2 semanas. Por lo pronto, esta es la situación del campamento que se instaló aquí en la Ciudad de México, frente al edificio de rectoría de la UNAM. Parece que no hay mucho movimiento, Ciro. La UNAM dijo que será respetuosa con este pequeño campamento que se instaló ayer. Los organizadores dicen que es en apoyo a Palestina, a las manifestaciones de los estudiantes en Estados Unidos. Mañana el presidente de Argentina, lo decíamos ayer, Javier Milei, quien habla tanto de austeridad, dejará los aviones comerciales y estrenará el tan criticado nuevo avión presidencial. El que vimos ayer. Sí, el que adquirió el expresidente Alberto Fernández en $25 millones. Me pediste ayer comparar el costo de este avión de superlujo con los más caros de América Latina, México y Venezuela, entre ellos. A ver, ¿cuáles son? El avión que Nicolás Maduro se regaló en 2013, mismo año en el que ocupó el cargo como presidente, costó más del doble, $55 millones. Los dos tienen más de 30 asientos con Eso masaje es integrado. Maduro. Tienen control de temperatura, acabados de madera. La diferencia es que el de Maduro tiene acabados en oro. ¿Faltaba más? Ambos tienen suites, la de Maduro con decoraciones Gucci. ¿Faltaba más? Otro caso, el avión que teníamos aquí, el que ni siquiera Obama tenía y que el gobierno del presidente López Obrador vendió a Tayikistán, costó casi 4 veces más que el de Maduro, 8 veces más que el de Argentina, $218 millones. Tayikistán lo compró en 92 millones, un descuento de $126 millones. Una ganga. No es tan rico el señor Milei. Pero ninguno, Ciro, ninguno como el nuevo Air Force One de Estados Unidos. ¿Será Biden, será Trump quien lo estrene? Se prevé que esté listo en 2027. Tiene un valor de $1,600 millones. Como 1,000,000 de veces más que el de Milei. Aquí la opulencia, Ciro, es lo de menos, porque todos los sistemas eléctricos de este avión estarán adaptados a nivel militar, estará protegido contra cualquier efecto secundario de armas nucleares, con un sistema de autodefensa de primer nivel para no ser alcanzado por ningún misil. No solo tendrán uno, serán 2 los Air Force One. Los que latinoamericanos son el de gobierno juguete. de Estados Unidos. Sí, bueno. Son de juguete. Gracias, Claudia. No me puedo ir. Y no me puedo ir porque por segunda vez en esta semana los altos niveles de contaminación obligan a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a mantener mañana sábado la contingencia. Es decir, otra vez habrá restricción a la circulación para los vehículos que vemos en pantalla. Las condiciones meteorológicas para mañana favorecen a que siga habiendo una muy mala calidad. Y eso que hoy llovió un del aire. poco. Gracias, Buenas Claudia. noches. Sin mencionarle, esta mañana el presidente López Obrador defendió con todo a Rocío Nale, ex secretaria de Energía, candidata de Morena al gobierno de Veracruz. Porque ha habido toda una campaña de lodo en contra de una persona. Toda una guerra sucia de finísimas personas, promovida por finísimas personas, cuyo apellido me reservo. Finísimas personas. Pero nada más quiero decir que esa persona a la que se le está acusando injustamente de actos deshonestos es una mujer, es una persona íntegra. No mencionó su nombre, suponemos que porque es candidata. Bueno, todo esto después de que el director de Pemex, David, en Palacio Nacional hiciera un elogio y dijera lo bien que está Pemex y lo bien que lo ha hecho él al frente de Pemex.
Son tan malos los resultados de Petróleos Mexicanos durante esta administración que tienen que volverse, o sea, miserables para buscar distractores. Hoy le dedicaron 40 minutos, 60 minutos, no sé cuántos en la mañanera para decir que Pemex es una maravilla de empresa. Puras mentiras. ¿Puras mentiras? Puras mentiras. A ver, David, a ver. Punto número 1. Reconocen que el gobierno solo les ha dado casi $1 billón de pesos durante este sexenio y pierden dinero. La producción de Petróleos Mexicanos es menor a la que había en 2018. 300,000 barriles diarios menos de los que había en 2018. ¿Qué celebran entonces? Celebran la mentira, celebran la miseria, celebran... A ver, dice también. Y ya... Dice también el señor Romero. El señor Octavio Romero. Dice, ya vamos a empezar a operar Dos Bocas. ¿Otra vez? ¿Cuántas veces la han inaugurado? Pero dice, para hacerlo vamos a traer diésel de Madero y lo vamos a llevar a Dos Bocas. Eso es como pedir comida rápida a un restaurante, tu ensalada, ponerle en un plato y decir, ¡qué bien cocino, felicítenme! Eso no es. Dos Bocas todavía no está operando. Si Dos Bocas funcionara, si no existiera esa campaña en contra de la zacatecana Rocío Nale, entonces que me expliquen por qué las calificadoras de valores a este gobierno le han mejorado el grado de inversión, le han mantenido la calificación y la perspectiva, y a Petróleos Mexicanos se la han tirado 4 veces. 4 escalones está bajo Pemex de lo que está el gobierno, porque viven de la mentira, porque viven del engaño, porque viven de los otros datos. Oye, ¿y por qué salieron hoy, Pues mira, si la verdad... 3 de mayo. Pues porque el presidente yo creo que está en su gira del adiós. Ayer fue a hablar del aeropuerto y de la ley aeroportuaria. Son como los programas, así, los programas de despedida. Y hoy trataron de decir que Petróleos Mexicanos es una maravilla, que dice, bueno, sí tenemos un problemita con los proveedores a los cuales no les paga. Vamos, hoy solo escuchamos a Octavio Romero decir mentiras y bajezas para tratar de distraer. Ah, sí. Ya las comentamos. Bueno... ¿Algo más? Hoy viernes, hoy sí vas a rematar, ¿no? Lo que tú quieras. No, pues pero remátala, David. Banco de México tuvo una pérdida en su capital por el tipo de cambio. ¿Dónde están los que lo festejan todos los días? Dale. Bueno, hacemos una pausa. Al regresar. El equipo de campaña de Xóchitl Gálvez nos informa que van, según ellos, entre 6 y 9 puntos atrás de Claudia Sheinbaum. ¿Estarán midiendo bien? Volvemos con eso. En la mañana hablé con Max Cortázar, el vicecoordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez. Dijo que en sus encuestas, las de ellos, las del equipo de campaña, aún están entre 6 y 9 puntos atrás de Claudia Sheinbaum. Una desventaja que, según él, Max Cortázar, pueden remontar en el mes que resta. Noticiosa también fue la forma en que descalificó al paquete de encuestas varias que le dan alrededor de 20 puntos de ventaja a Sheinbaum. Y desde luego la forma en que justificó, valorizó a 4 casas encuestadoras que marcan una contienda prácticamente en empate técnico. Bueno, más allá de lo que diga el vicecoordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez, un grupo de encuestadoras se está equivocando estrepitosamente. Se equivocan las que marcan 20 puntos de ventaja o las que registran el empate técnico, pero no pueden acertar las dos. Aquí no hay término medio. Si existiera el decoro en la vida pública, si existiera la decencia profesional, el grupo de encuestadoras que se equivoque tendría que retirarse, irse de este negocio. Si existiera el decoro, la decencia profesional. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buen fin de semana. Ánimo.